Hola, reciban un saludo fraternal de parte de la Iglesia Luterana Príncipe de Paz en la ciudad de Orlando. Nos sentimos muy privilegiados que nos permita entrar a sus hogares o a su vehículo, donde quiera que nos esté escuchando. Es el segundo domingo de Cuaresma y estamos acompañando a Jesucristo en su peregrinaje por el desierto que conduce hasta el final a su muerte en Jerusalén. Así que esa es la época de Cuaresma. Y vamos a iniciar el tiempo de adoración con un cántico de apertura, conocido quizás por la mayoría: Somos el pueblo de Dios. Continuamos con un tiempo de invocación y de confesión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre de toda misericordia, ven a auxiliar a tu pueblo para que se vuelva del pecado, viva solo para ti y te adore. Danos el poder de tu Espíritu Santo para que oigamos tu palabra, confesemos nuestro pecado, recibamos tu perdón y crezcamos en la plenitud de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Oigamos la exhortación al arrepentimiento. Hermanos y hermanas, como pueblo redimido del Señor, estamos en esta época de Cuaresma, que es un peregrinaje de 40 días, por medio del cual recordamos los 40 días que nuestro Señor Jesucristo pasó en el desierto, ayunando, orando y siendo tentado por el diablo. Estos días deben ser un tiempo de reflexión y meditación en nuestra condición humana como criaturas frágiles y pecadoras que necesitan de la gracia y la misericordia de Dios. Les exhorto a que se humillen delante de Dios, reconozcan sus muchos pecados y los confiesen, y que por medio de la fe en Cristo reciban el perdón que solo Dios puede otorgar.
Vamos a tomar un breve momento de silencio para reflexionar. Vamos a cantar el cántico de confesión, Señor, ten piedad de nosotros. Ahora confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos con la oración que aparece a continuación. Padre Santo, confesamos que a pesar de tus muchos favores, nos hemos apartado de ti, al no seguir fielmente los pasos de Jesucristo y al no amar a nuestro prójimo como tú nos mandas. Perdónanos por poner nuestra mirada en otras personas y cosas de este mundo y no en Cristo, y por nuestra falta de perseverancia en la fe cuando enfrentamos pruebas y tentaciones. Ten piedad de nosotros, pobres pecadores. Oigamos las palabras que Dios mismo pronuncia para nuestro perdón. Pueblo de Dios, escuchen la buena noticia del Evangelio. Por medio de la muerte y resurrección de Cristo, Dios se ha reconciliado con nosotros los pecadores y por la fe en Él nos concede perdón y vida eterna. Les declaro el perdón completo de todos sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar nuestro tiempo de adoración con la lectura de la palabra de Dios. En esta ocasión nos encuentra la diaconisa Ligia, así que haré yo la lectura de esta ocasión. La primera se encuentra en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 3 del 11 al 17, y dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te has persuadido, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio se encuentra en el escrito por San Lucas, capítulo 24, versos 36 al 49, y dice así: Todavía estaban hablando de esas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme.
un espíritu, no tiene carne ni huesos como pueden ver que los tengo yo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado, y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras y les dijo: así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto hayan sido investidos de poder. Esto es palabra de Dios. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con ustedes ahora y siempre. Amén. Vamos a estar reflexionando en la serie de mensajes que comenzamos hace una semana, que está basada en este libro, que es un libro escrito por uno de mis colegas pastores aquí en la Florida, que se llama en inglés Being Challenge. Básicamente yo lo he traducido como el desafío de ser como Cristo, porque eso es a donde se indica, y eso es un peregrinaje de 40 días, que es la época de Cuaresma, en donde acompañamos a Cristo en su camino por el desierto, especialmente porque así empieza su ministerio. Antes de salir públicamente, Él está aislado en el desierto ayunando, y dice que ahí también era tentado por el diablo. Y este reto de seguir en sus pisadas básicamente tiene que ver con imitar sus hábitos. ¿Cómo podemos conocer esas prácticas habituales que Jesucristo ejercía y que nos pueden servir a nosotros para ser como Cristo? Porque si queremos ser discípulos o seguidores, debemos andar en sus huellas, en sus pasos. Y el pasaje clave que mencionamos desde la vez pasada se encuentra en Mateo 11:29, que lo voy a estar recordando en cada uno de esos sermones de Cuaresma. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Noten la palabra resaltada que dice aprendan, aprendan. Somos discípulos de Jesucristo, debemos aprender del Maestro. Ese mismo pasaje, parafraseado en otra versión, dice: anden conmigo y trabajen conmigo, vean cómo lo hago yo y aprendan los ritmos no forzados de la gracia. Como subrayé la semana pasada, me encanta esta paráfrasis, que es otro tipo de traducción un poquito más popular, mejor comprendida. Me gusta la frase que dice: vean cómo lo hago yo. Otra vez, ver al Maestro y aprender de Él. La última parte dice: aprender los ritmos no forzados de la gracia. No forzados, porque en la gracia Dios nos regala sus dones, y al seguir a Jesucristo Él nos ofrece muchos de sus dones. Pero efectivamente, Jesucristo, antes de iniciar su ministerio público, dice que fue llevado al desierto por el Espíritu. Y mencionaba en mi mensaje de la semana pasada que Jesucristo tenía una de sus prácticas, era aislarse en el desierto para estar a solas con su Padre, dedicarse a la oración y al ayuno. Y he animado a la congregación y a los que me escuchan que hagamos parte de la vida cristiana este hábito de tener un tiempo de ayuno, de postergar lo más que se pueda la primera comida como un tiempo de reflexión y de meditación. He mencionado que trato de cada domingo que vengo a la iglesia pasar ese tiempo prolongado de ayuno como un tiempo de preparación en las huellas de Jesucristo. Acerca de los hábitos de nuestro Señor, hoy vamos a enfocar en el segundo. El primero de la semana pasada enfatizamos la importancia de tener una comunidad.
y esa comunidad debe ser una comunidad que sigue a Cristo. El primer hábito que enfocamos fue que debemos tener un compromiso comunitario, es decir, comprometidos con ese grupo que es la iglesia, donde podemos adorar al Señor como pueblo de Dios. Y lo importante es que los líderes, aquellos que están dirigiendo la congregación, les ayuden a ustedes a poner sus ojos en Jesucristo. Si eso no sucede, entonces el líder está teniendo problemas porque no está poniendo sus ojos en el Maestro. Ese fue el primer hábito. Hoy vamos a trabajar con el segundo hábito en la vida de Jesús que usted y yo debemos y tenemos que imitar. Y ese hábito es algo bien importante, el estudio de las Escrituras, el estudio de la Biblia. Decidí utilizar la palabra escritura porque esa es la palabra que se utiliza dentro de la misma Biblia para referirse a la Biblia. Pero déjeme decirle brevemente acerca de la palabra Biblia. Yo no sé si usted sabe qué significa la palabra Biblia como tal, porque la Biblia en sí no se llama a sí misma Biblia, se llama Escritura. Y entonces, ¿de dónde sale la palabra Biblia? Bueno, déjeme decirle brevemente de que es de origen latín, también tiene sus raíces en el griego, y la palabra biblión, de donde viene Biblia, significa simplemente libro. Y de hecho la palabra Biblia es el plural de la palabra biblión. El plural es una palabra de género neutro en el griego y en el latín. Y entonces biblión y Biblia significa libros. Porque la Biblia, creo que la mayoría debe saber ese detalle, y si no, hoy usted lo va a saber. La Biblia no es un solo libro. La Biblia está compuesta de muchos libros. Por lo menos la Biblia protestante, de 66 libros, la Biblia católica de 72 libros, es decir, está compuesta de diferentes fascículos, por decirlo así: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etc. O el Nuevo Testamento, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, luego vienen las epístolas de Pablo, etc. Es decir, es un compuesto de muchos libros, y por eso hay que estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo modeló. Jesucristo, cuando uno lee los Evangelios, que es donde encontramos detalles acerca de la vida de Jesucristo, era profundamente dedicado a las Escrituras. Le encantaba estudiarlas, y de hecho, cuando uno comienza leyendo los Evangelios, el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, uno encuentra a Jesucristo en el templo, cuando viajan a Jerusalén sus padres, siendo todavía un muchachito de 12 años. De eso hablé en algún momento en la época de Adviento, antes de Navidad, de que Cristo está discutiendo y conversando con los maestros de la ley, y ellos quedan admirados de ver su conocimiento de las Escrituras a la edad de 11, 12 años. No se diga lo que siguió aprendiendo y creciendo. Por eso podemos ver que uno de los pilares fundamentales de la vida de Jesucristo no era solamente su compromiso con una comunidad que vive en contacto con la gente, sino su estudio personal de las Escrituras. Y esto lo vemos porque en los Evangelios hay un detalle que aparece allí. En los Evangelios, cuando uno lee, encontramos que hay 1800 versos o versículos o pasajes en donde Cristo habla directamente. Es lo que en algunas Biblias aparece como palabras en rojo. Imagino que algunos han visto esas Biblias que tienen, donde Cristo habla en los Evangelios, se pone de tinta roja para resaltar. Ahora, lo interesante es que de estos 1800 versículos, 10%, o sea, por lo menos 180 de esos versículos que Jesucristo habla, son una cita textual del Antiguo Testamento, de las Escrituras. De hecho, Jesucristo, por ejemplo, dice, como está escrito en Isaías, y cita un pasaje de Isaías, o como dijo el salmista, y cita un salmo, etc. Imagínense, de 1800 versículos, el 10% son citas directas del Antiguo Testamento, o lo que para él era simplemente las Escrituras. Él no decía Antiguo Testamento, tampoco decía la Biblia, sino que decía las Escrituras, o simplemente introducía diciendo cómo está escrito, y entonces citaba el pasaje. Lo que nos dice de esto, que Jesucristo
tenía en sus labios a flor de piel la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando es tentado por el diablo en el desierto, el diablo le dice, por ejemplo, convierte estas piedras en pan, y Jesucristo le dice, no, porque escrito está, etc. Entonces, él cita textualmente de las Escrituras 10%. Imagínense que un 1% de lo que habláramos nosotros fuera palabra del Señor, escritura, sería una bendición. Ahora no se diga 10% citando nuestro vocabulario con las Escrituras, cuando la mayoría de nosotros utilizamos nuestras palabras para criticar, juzgar, quejarnos. ¿Qué pasaría si ese 10% de nuestras palabras fueran simplemente una cita, un recordatorio de pasajes bíblicos? Por eso Jesucristo nos exhorta a estudiar las Escrituras. De hecho, aquí aparece ese pasaje muy conocido, creo que muchos de nosotros lo memorizamos en los inicios de nuestra vida cristiana, donde Jesucristo dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Note la observación de Jesucristo, dice escudriñen. La palabra escudriñar significa meterse detallada y profundamente en el texto bíblico. Y quiero decirles que esa es una de las cosas que a mí más me apoderó del cristianismo, leer las Escrituras. Cuando yo comencé mi vida cristiana, yo fui capturado, por decirlo así, fui imbuido, envuelto en este deseo de conocer las Escrituras, y les traje por acá una de mis primeras Biblias. Estoy seguro que no la van a poder ver muy bien, pero de todas maneras se la voy a enseñar. Verán ustedes que el logo de la Biblia está un poco destruido, las páginas un poquito sueltas, pero esa es una Biblia que yo guardo desde finales de los 80, 1987, 88, y es una Biblia que está subrayada, anotada, resaltada, con notas marginales, y la guardo. Si usted la logra ver, está un poquito destrozada, y no la he querido reparar a propósito, porque me recuerda mis inicios en la vida cristiana, de lo que leía, de cómo comprendía yo las Escrituras en aquel entonces, y para mí eso es un tesoro profundo que consulto constantemente y guardo con mucho cariño. También he leído muchas Biblias, quiero decirles, porque es una de las cosas a las que me he dedicado. Pero he tenido otra Biblia también muy atesorada para mí, igualmente anotada, subrayada, con colores, resaltada, etcétera, que en un viaje que hice, ni me acuerdo de qué era el viaje, lamentablemente la perdí. Y es una de las cosas que más me ha dolido haber perdido aquella Biblia, porque igualmente la valoraba y la apreciaba, porque más o menos marca el camino que he tenido yo a lo largo de mi tiempo de estudiar las Escrituras. Así que Cristo nos dice, estudien las Escrituras. En ese concepto de que Cristo nos invita a las Escrituras, poco después de su resurrección, los discípulos estaban sorprendidos de que Cristo iba a aparecer, como vimos en la lectura del Evangelio. No creían que Él estuviera vivo, y miren lo que le dice aquí después de que Él se presenta vivo con pruebas indubitables. Luego les dijo: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Es decir, después de que Cristo se presenta vivo, bueno, vamos a estar hablando de su resurrección ahora en la Pascua, dentro de unas 4 o 5 semanas, entonces vemos que Cristo cita las Escrituras y le dice a los discípulos: esto es lo que está escrito de mí. Lo cual quiere decir que en las Escrituras, especialmente en las más antiguas, podemos ver vestigios del anuncio de la venida de Cristo. Él dice claramente aquí que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí. Es un pasaje poderosísimo. Cristo está diciendo que las Escrituras dan testimonio de Él. Incluso los pasajes antiguos de los judíos y los hebreos, como los libros de Isaías, de Jeremías, de Amós, de Habacuc y tantos otros profetas, conducen a Cristo. Y eso es lo que nosotros predicamos como luteranos, como creyentes en la fe.
de que hallamos a Cristo en las Escrituras, y por eso es de capital importancia que usted y yo profundicemos en ellas, como Cristo nos dijo aquí, escudriñar las Escrituras. Ahora, uno puede leer la Biblia y a veces no la entiende. Yo quiero decir claramente que cuando yo me iniciaba en la fe cristiana, a veces leía la Biblia y no la entendía. Y por eso fue que me dediqué a estudiarla hace más de 35 años que fui al seminario a estudiar, y he pasado todos esos años predicándola y enseñándola a nivel académico en el seminario. ¿Por qué? Porque necesitamos la luz de Cristo. Miren lo que dice el siguiente pasaje del Evangelio. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. ¿Cómo me gusta este pasaje? A través del Espíritu Santo, Dios nos abre el entendimiento para poder ver en sus páginas la presencia de Cristo, el Mesías. Él nos abre el entendimiento, y esto es una luz poderosísima que nos enseña que Cristo es el que ilumina nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu camino, y lumbrera a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Él les abrió el entendimiento. Usted y yo, al leer las Escrituras, necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu. Esta parte es entonces, mis hermanos, para subrayar de que Cristo y las Escrituras son de crucial importancia en el Evangelio. Ahora, como estamos hablando de los hábitos, y uno de esos hábitos que Cristo tenía era estudiar las Escrituras, refiriéndonos a la palabra Escrituras, a todo lo que estaba escrito a su época, qué difícil es incorporar este hábito, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes han empezado a leer la Biblia y se han aburrido? Empezaron en Génesis y no pasaron del capítulo, que sería donde están las genealogías, capítulo 10. Es un poco difícil. Bueno, como estamos hablando de hábitos, quiero mencionar brevemente que para crear un nuevo hábito debe haber en primer lugar el deseo, el impulso, y eso es lo que yo quiero sembrar en su mente y su corazón. ¿Se acuerdan que hablábamos del cerebro, que es un poco perezoso? Debemos plantear ese deseo, debemos obligar al cerebro a desear la palabra de Dios como niños recién nacidos, dice Primera de Pedro. Y después, en ese círculo, el saber, es decir, el entrar no solamente a lo emocional, sino lo intelectual. Debemos dejar de que eso que está en el corazón pase a la mente y nos compenetramos en ese deseo para crear el hábito. La parte más difícil es hacer, practicar, es abrir, apartar tiempo y dedicarse a leer y estudiar las Escrituras. Esto hace que poco a poco vayamos creciendo en el conocimiento. Esta escalera la puse solo como ejemplo de que uno tiene el deseo, pero tiene que capacitarse, tiene que tener la motivación, tiene que tener la disciplina, tiene que llegar al éxito. En este caso, el éxito es la incorporación de un nuevo hábito, que es el estudio de la palabra de Dios. Como dije desde la semana pasada, se requiere disciplina. Una vida disciplinada significa, como decía San Pablo, que leíamos la semana pasada, que él disciplina y golpea su cuerpo como que sea una carrera, en una competencia, porque no hay otra forma. Esto nos surge espontáneamente, nos surge de esa manera. Necesitamos disciplinarnos, y eso significa apartar tiempo, apartar un espacio, buscar un tiempo de soledad. Disciplina y ejercitarnos en la disciplina es lo que va machacando y golpeando el hábito para poderlo hacer. Quiero decirle que entre más uno lo hace, más le surge naturalmente, pero requiere esta dedicación. Y esa dedicación es posible, aunque a veces queremos dar pasos muy grandes, como leer todo el libro de Génesis, o no se diga el primer libro de Crónicas, que es sus primeros 11 capítulos llenos de puros nombres, y uno se queda así cansado, o leer el libro de Levítico. No. Mi consejo: pasos de bebé, paso a paso. No tratemos de dar grandes pasos. Como dice por ahí un dicho, ¿cómo se come un elefante? Pues bocado a bocado. Y eso quiere decir que debemos dar pasos de bebé, baby steps, dicen algunos, pasos de bebé.
poco a poco empezar a conocer las Escrituras, ir a la escuela dominical, ir a la iglesia, escuchar, tener una Biblia comentada, etc. Es poco a poco. Lo importante es dar un paso a la vez, pero que ese paso sea hacia adelante. Para crear el hábito no podemos esperar que de la noche a la mañana nos vamos a levantar a las 5 a.m. para dedicarnos solamente a la lectura, porque quizás nos cuesta levantarnos y no tenemos la habilidad de lectura rápida y etcétera, pero es posible llegar allí. Paso a paso, poco a poco, con pasitos de bebé. Unas sugerencias que quiero dar. Basado en mi experiencia, como dije, ya tengo casi 35 años de dedicarme al estudio sistemático de la Biblia por mi vocación, pero no debe ser de este nivel. Lo importante es que usted sea convocado por el Señor para su lectura. Unas cuantas sugerencias. 1. Venga a la iglesia con regularidad y participe. Cuando usted viene y escucha el mensaje de la palabra, las lecturas, si participa en las clases de escuela bíblica que tenemos acá, todo esto va a empezar a abrir un poco el panorama en su entendimiento. Otro consejo que daba la congregación es escuche música cristiana. ¿Por qué? Porque mucha música cristiana está basada en pasajes bíblicos, en las Escrituras. Entonces, algunos han dicho que los feligreses de la iglesia aprenden más Biblia por la música que por la predicación. Aprenden más con lo que cantan que lo que escuchan a través del pastor. Escuche buena música, buenos himnos, buenos cánticos. Consiga una Biblia, mejor si es de estudio y con notas. Hay unas Biblias, esta no es el ejemplo, pero hay Biblias que tienen explicaciones, tienen pasajes y abajo al pie hay aclaraciones geográficas, históricas, teológicas, que son Biblias de estudio. Sería grandioso si usted puede conseguir una. Y nosotros tenemos una Biblia luterana de estudio en la que yo participé como traductor, así que la tenemos aquí en la iglesia. Esa tiene un costo un poco más caro porque es de estudio, pero avíseme si usted está interesado. Otro consejo: haga el compromiso de dedicarle de 5 a 10, 15 minutos a su lectura. Haga el compromiso, no tiene que dedicarse 20 minutos, media hora, una hora. No, ¿por qué no empezar por 5, 10, 15 minutos? Poquito a poco, dando esos pasos. Busque un libro fácil como los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las cartas de Pablo, Romanos, Gálatas, Primera, Segunda de Corintios, poquito a poco. Siga un plan de lectura, tenga un lápiz, cuaderno y marcador. Y por otro lado, consiga un buen comentario bíblico y hágale preguntas al pastor. Si usted tiene una duda, no comprende muy bien, hable conmigo. Para mí es un privilegio y un enorme gusto poder tratar de aclarar, sabiendo de que nadie tiene todas las respuestas completas a la Biblia, porque hay pasajes difíciles. De eso voy a hablar un poquito más adelante, pero en general el mensaje del Evangelio es claro y contundente cuando uno tiene una mente abierta, guiada por el Espíritu Santo. El consejo de San Pablo a Timoteo, que era su discípulo. Pablo era un anciano ya a punto de morir en 2 Timoteo, y le escribe a Timoteo, su discípulo, que está libre, él en la cárcel. Timoteo libre, le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Note lo que dice Pablo aquí. Le dice que se dedique a la Escritura porque es útil para instruir en justicia, redarguir, corregir. Es decir, que tiene un fin práctico. El propósito al final de conocer más las Escrituras es conocer a Cristo y tener una vida transformada, porque si no lo hacemos de esa forma, nuestra lectura se vuelve un ejercicio intelectual, literario, pero no transformador. Y lo que queremos es una vida cambiada, porque queremos seguir este hábito de Jesucristo, de imitarlo en su dedicación al estudio de la palabra de Dios. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a continuar nuestro tiempo de adoración con el himno que estamos usando en esta época de Cuaresma, un himno
importante que nos habla de cómo Cristo nos guía a lo largo de nuestro camino. Me guía Él. Y ahora continuamos nuestro tiempo de adoración haciendo un pequeño repaso del catecismo, y en este repaso del catecismo vamos a estudiar el Padre Nuestro de acuerdo a lo que dice el Catecismo Menor de Lutero. La invocación del Padre Nuestro dice, y leámosla juntos: Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa esto? Leamos juntos. Con estas palabras, Dios nos invita cariñosamente a que creamos que Él es nuestro verdadero Padre y nosotros sus verdaderos hijos, a fin de que le pidamos con valor y plena confianza, como le piden los hijos amados a su amoroso Padre. Esto es ciertamente la verdad. Amén. Esa es la primera parte de la oración del Padre Nuestro. Vamos a estar revisando cada una de las peticiones en los servicios venideros. Ahora continuamos con el tiempo de las oraciones, y después de que yo termine cada petición diciendo oremos al Señor, la congregación o usted donde quiera que se encuentre responde con la frase que aparece allí: Señor, ten piedad. En paz oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la iglesia del Señor, por sus líderes, por todos los pastores y ministros que la atienden, por los que se preparan para vocaciones dentro de la iglesia y por los que están considerando la vocación ministerial, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la bendición de las familias, por los esposos y esposas para que permanezcan en amor y fidelidad, por los hijos bajo su cuidado, por los niños que han sufrido abuso y descuido, y por aquellos que abren sus hogares para adoptarlos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por congregarnos aquí y en todo lugar, por tener una determinación de invitar a los que aún no vienen a la iglesia, y por buena voluntad para servir a los necesitados de la comunidad y a los extranjeros que se han instalado aquí en medio de nosotros, oremos al Señor. Señor,
ten piedad. Por compasión por los enfermos y por los que sufren, por buen cuidado de aquellos que necesitan de nuestra asistencia, por los que se encuentran hospitalizados y los que se recuperan de algún procedimiento médico, recordando especialmente a Ruth Ortiz, Roberto Velázquez, Rafael Reynoso, Madeline Harding, Livia Vázquez, Aurea Vázquez, Elizabeth Díaz, Juanita Parodi, Mara Rodríguez, Danilda Feliz, Álvaro Borges, Carmen Guerra, Dani Santana, para que Dios les conceda fortaleza, paz y sanidad según su voluntad. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestros servidores públicos, por los jueces y magistrados, por los que hacen y administran las leyes, por los miembros de las Fuerzas Armadas que defienden nuestras libertades y por todos los que ejercen autoridad sobre nosotros, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestra comunión al participar del sacramento del altar, para ser perdonados y fortalecidos, y por corazones que ardan de deseo por la boda del Cordero en el banquete celestial prometido, y por nuestra esperanza de la resurrección en el último día cuando Cristo vuelva, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los que se preparan para el bautismo y la primera comunión, por nuestros catecúmenos y por todas las clases bíblicas en iglesias, seminarios y universidades donde se estudia la palabra de Dios, y para que haya crecimiento y madurez en la fe, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por vernos librados de todo mal y de toda enfermedad, por ser librados del mal del coronavirus y por ser protegidos de cualquier peligro y de la violencia común, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Todo esto y otras cosas más que tú sabes que necesitamos, oh Dios, las encomendamos a tu paternal cuidado, creyendo firmemente en la promesa que nos has hecho de que cuando oramos en el nombre de Jesucristo, tú nos escuchas. A Él que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea con ustedes siempre y con tu espíritu. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos concluido este tipo de adoración y esperamos de que haya sido de edificación para todos los que nos escuchan, así como ha sido también de edificación para nosotros que lo hemos preparado, no solamente yo que participo directamente acá, pero hay otros que me ayudan en todo el proceso de grabación y de preparación. Damos gracias por ello. Quiero anunciar brevemente de que a partir del 28 de febrero mi número telefónico va a cambiar y el de la diaconisa Ligia. Ahí ustedes pueden ver en la pantalla mi nuevo número telefónico a partir ya de esta semana que inicia. De hecho, ya a partir de hoy domingo, si usted tiene necesidad de contactarme, de hablar conmigo, por favor, use este nuevo número telefónico 407-777-5119. Y el de la diaconisa Ligia, casi lo mismo, pero los últimos 4 dígitos cambian a 1339. Ahí lo dejo un ratito para que usted tenga tiempo de grabarlo, ponerlo en sus nuevos directorios telefónicos, etc. Así que los otros números telefónicos, para que sepan, desaparecen completamente y estos serán los nuevos números donde usted nos puede contactar. También quiero mencionar brevemente de que la iglesia está preparando un seminario vía digital con la plataforma Zoom acerca de vivienda digna. Si usted está pensando en comprar vivienda en un plazo de 1, 2, 3, 5 años, venga e infórmese porque abogados
conocedores del caso van a estar dando la conferencia y van a dar un tiempo de preguntas y respuestas. Yo, antes de comprar mi primera casa, Juan hubiera querido tener una orientación profesional de cómo manejarse en esa jungla legal que es la compra de una casa. Vamos a ofrecer el seminario el 30 de marzo y en nuestra página web usted va a encontrar allí un anuncio que dice claramente vivienda digna. Usted le hace clic y lo va a llevar al lugar para que se pueda inscribir en este taller. También quiero mencionar de que a principios de abril, después de que hayamos pasado la fiesta de Pascua de Resurrección, vamos a iniciar clases de ciudadanía en la iglesia. Las dábamos en el pasado, por diferentes razones tuvimos que suspender las clases, no se diga el tiempo del coronavirus, pero las vamos a retomar en abril. Así que si usted está en ese punto de de poder hacerse ciudadano de esta nación, pues vamos a ofrecer las clases de ciudadanía los sábados de 9 a 12 p.m. Sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Anótelo y si conoce a alguien interesado, háblele por favor y póngale en contacto con nosotros. Esto es todo lo que tengo en cuanto a anuncios. Siempre les recuerdo la importancia de sus ofrendas y diezmos que puede, si no está viniendo personalmente a la iglesia, los puede hacer en la página web. Y si viene acá, por supuesto, igual aquí estamos recogiendo sus ofrendas que apoyan el ministerio que realizamos dentro y fuera de la iglesia. Valoramos mucho su apoyo. Ahora recibimos la bendición de Dios Todopoderoso. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva los ojos de su favor hacia ti y te conceda la paz. Amén. Nos despedimos con este alegre cántico. Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Que la paz de Cristo quede con ustedes.